olvides suscribirte a nuestro canal. Mis hermanos, el tema de esta mañana se titula Los cambios de ministros. Pareciera ser un tema, mis hermanos, que puede tocarse quizás en alguna reunión de ministros, hermanos, de manera privada, pero hoy el Espíritu de Dios, hermanos, quiere hablar al cuerpo ministerial y a la iglesia del Señor y aconsejarnos, hermanos, en cuanto a esto. Esto, hermanos, hablando de los cambios de ministros, que es algo establecido por Dios. Porque, hermanos, es nuestro Dios quien dirige su iglesia. Así es. Es Dios quien opera a través de su santo apóstol. Cada vez que el apóstol de Jesucristo toma una decisión, hermanos, está avalada por nuestro Dios. Así es. Y esto lo conocemos nosotros. Esta iglesia, dice el apóstol del Señor, es la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia de Dios. Y el que dirige esta iglesia, hermanos, es el mismo Espíritu de Dios. Así va dirigida esta iglesia. Y todo lo que se hace en la iglesia, cada decisión, cada determinación, nosotros tenemos que recibirla como de parte de nuestro Dios. Se nos habla, hermanos, este tema en cuanto a los cambios de ministros. Y la exhortación viene en esta mañana, tanto para nosotros, la mayoría que estamos en este lugar, que formamos parte del cuerpo ministerial, como también para la iglesia. También, hermanos, es para la iglesia, para que la iglesia comprenda el motivo por qué es que se hacen los cambios en la iglesia. ¿Por qué hoy está un ministro y a veces pues se encariñan los hermanos con ese ministro y luego, hermanos, es cambiado y viene otro? Es importante que la iglesia entienda, hermanos, por qué ocurren los cambios de ministros. Porque a veces vienen los hermanos de otra religión y el conocimiento que traen es distinto. Y entonces en otras religiones, donde han sido formados anteriormente, están en una iglesia y se dan cuenta, hermanos, que en esa iglesia, pues el ministro que está en ese lugar, ahí se queda, hermanos, hasta que termina sus días. No es removido de ese lugar a menos que él lo quiera, o a menos que sea trasladado a un lugar más grande y él quiera trasladarse a ese lugar. Y entonces están acostumbrados a que siempre hay una persona ahí establecida en esa ciudad, en esa comunidad, en ese pueblo, y ahí está, hermanos, y es el que siempre va a estar en ese lugar. Mas en la iglesia ven que es diferente, que hoy está un ministro, hermanos, y cumple un trabajo, cumple una función, y a los días, hermanos, es cambiado y es enviado a otro lugar. Y al lugar donde estaba ese es enviado a otro. Y a veces vemos nosotros cuando vienen personas y nos visitan y les explicamos esto, se les hace agradable incluso a ellos. ¿Verdad? ¿Cómo? Así no lo conocía, yo no sabía que así funcionaba la iglesia. Entonces ustedes se van a donde los envíen. Pero y si ya están acomodados, ¿verdad?, en este lugar, pues la orden de nosotros es trasladarnos. Y así lo hacemos, porque andamos por fe y servimos en la iglesia, y así es el orden que Dios estableció en su iglesia. Y ya las gentes, hermanos, empiezan a entender un poco, hermanos, cuál es la función del ministro. Pero qué importante entonces el Espíritu de Dios nos señala, hermanos, en este tema, lo importante que son los cambios y cómo debe actuar el ministro ante un cambio y cómo debe actuar la iglesia ante un cambio. Bien, los hombres de Dios son enviados, mis hermanos, para dirigir la iglesia. O anteriormente, cuando hablábamos de los siervos de Dios, eran enviados ellos a dirigir al pueblo de Israel. Vemos nosotros el ejemplo de Moisés. Quiero referirme a él porque cuando Dios le da esta encomienda de dirigir al pueblo, el pueblo era numeroso. Se habla que de la esclavitud salieron ese día 600,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Era un grande pueblo. Y el que iba dirigiéndolos era el siervo de Dios Moisés. Y entonces, hermanos, en el pueblo, en un pueblo tan grande, surgían diferentes necesidades. Surgían, hermanos, diferentes tipos de problemas. Y ahí estaban, hermanos, todos esperando que el siervo de Dios resolviera los problemas, les atendiera sus necesidades, que estuvieran pendientes de este grande pueblo. Y hermanos, los hombres de Dios, a pesar que son dirigidos por el Espíritu de Dios, y los consideramos nosotros
hermanos, que son hombres especiales, humanamente, sus cuerpos son como el nuestro. De tal manera que el siervo de Dios Moisés, hermanos, se cansaba en cuanto a la atención al pueblo. Imagínate, el siervo de Dios Moisés, hermanos, tenía las mismas necesidades que tenemos nosotros, la necesidad de alimentarse. ¿Cuántas ocasiones quizás el siervo de Dios, hermanos, por estar atendiendo una queja y atendiendo otro y la fila de personas que querían que le resolvieran un problema, hasta perdía los tiempos de comida? Y tú sabes qué pasa cuando el ser humano incumple sus tiempos de comida. Va, hermanos, enfermándose en su cuerpo. Y ahí estaba el hombre de Dios, porque su cuerpo es semejante al nuestro, el cual necesita descansar. ¿Qué pasa si nosotros no descansamos y no dormimos bien? El otro día nos levantamos, hermanos, no con la misma energía que cuando dormimos bien, o cuando descansamos las horas suficientes, a cuando nada más descansamos 2 horas o 3 horas. No es la misma disposición del cuerpo, no es el mismo ánimo, no es el mismo carácter. Porque, hermanos, el cuerpo necesita un descanso, igual que el de los siervos de Dios, igual que el hombre de Dios Moisés necesitaba descanso, necesitaba alimentarse, necesitaba, ¿por qué no, tiempo para su familia? Porque él tenía familia, porque él tenía una compañera. Entonces necesitaba también esa atención, necesitaba, como todo ser humano, quizás distraerse un poquito del trabajo, ¿verdad? Porque es natural por el desgaste de la mente, hermanos, las preocupaciones. De tal manera que ahí estaba el hombre de Dios, llamado Moisés, encargado de atender todos los problemas. Y llega, hermanos, un hombre, era su suegro, llamado Jetro. Quiero referirme, hermanos, a una ocasión en la que escuché al apóstol Samuel en una reunión de ministros decir que en ese momento el que hablaba Moisés a través de Jetro era el mismo Dios, el cual llegó a traer un consejo, una palabra a Moisés. Y decía aquel hombre, hermanos, a Moisés: mira, yo veo que tú atiendes los problemas de todo el pueblo y te estás desgastando. ¿Qué observaba aquel hombre? ¿Qué estaba pasando con el cuerpo del siervo de Dios? Se estaba desgastando. Ya se notaba en su aspecto físico, ya se notaba en su rostro, él lo notaba, él lo percibía. Te estás desgastando, te estás acabando. Así, en la vida que llevas, no nos vas a durar mucho tiempo. Te vas a enfermar, no es bueno lo que estás haciendo. Y entonces le da un consejo que lo leemos en Éxodo capítulo 18, versículo 21. Éxodo capítulo 18, versículo 21. Dice así: para la honra del Señor. Además, escoge tú entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Una vez más, ¿quién era el que aconsejaba, mis hermanos, al siervo de Dios Moisés? Era Dios, a través de Jetro. Así lo entendemos, o así lo entendió su hermano, el hermano que lo escuchó del apóstol Samuel en una ocasión. Así que este consejo era bueno, era correcto. Dijo aquel hombre, dijo el Espíritu de Dios, hermanos, a Moisés: mira, toma hombres que te ayuden. Es cierto, la responsabilidad es tuya, el trabajo de guiarlos es tuyo, pero toma tú hombres que te colaboren, que te ayuden a atender todos los problemas que son menores. Y entonces le aconseja: mira, en el pueblo hay hombres también con capacidad. Escoge tú varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos según su capacidad, así pues al frente de 1000 personas, otros en grupos de 100 personas, otros en grupos de 50, o inclusive hasta de 10 personas. Y así, hermanos, lo hizo el siervo de Dios Moisés. Tomó aquella palabra, buscó a esos hombres que le colaboraran,
Una vez más, porque el pueblo era muy grande. Y las necesidades del pueblo eran muchas. Y el siervo de Dios humanamente en su cuerpo, hermanos, era imposible que atendiera todas las cosas, todas las necesidades que habían. Pero entonces, ahí están, son nombrados, hermanos, hombres que encontró el siervo de Dios Moisés, ¿verdad? Apropiados para que le acompañaran. Buscó el siervo de Dios Moisés corazones buenos, hombres que no estuvieran inclinados a las cosas materiales, a la avaricia, que fueran hombres que tuvieran un testimonio de no ser hombres mentirosos, fraudulentos, de hombres malvados. No, buscó lo mejor y se dotó de estos hombres para que le ayudaran en aquella administración, para que le ayudaran, hermanos, con la atención del pueblo. Y vemos nosotros, hermanos, aquí dos aspectos importantes, los cuales, hermanos, es bueno que rescatemos. Dos aspectos importantes a tener en cuenta. Ahí está el hombre de Dios, hermanos, y toma una decisión de proveerse de colaboradores. Esos colaboradores, hermanos, son puestos por el hombre de Dios, amén, para que le ayuden en su trabajo. El segundo punto, qué importante que la iglesia o que el pueblo comprendiese, hermanos, que el siervo de Dios se estaba desgastando. Qué importante que hubiese un reconocimiento, ¿verdad?, de parte del pueblo para aceptar al que le ponían al frente. Amén. Porque el pueblo fue seccionado en grupos, unos muy grandes, otros medianamente, otros pequeños y otros muy pequeños. Y qué importante que donde fue ubicado yo, hermanos, en ese reconocimiento hacia el hombre de Dios que nos dirige, que fue el que me puso a al frente de mí por jefe, yo me sujete a él. Amén. Yo lo respete a él. Sí, amén. Qué bueno que esto, hermanos, pues ocurrió de esta manera, porque el siervo de Dios, hermanos, liberó un poco el trabajo que él tenía, el desgaste al cual era sometido, y descansó, hermanos, un poco, delegando, hermanos, en aquellos colaboradores, trabajo también. Sí. Eso no quiere decir que el siervo de Dios, Moisés, ya no estuviera al pendiente. No, él estaba al pendiente de todo, pero había hombres que le ayudaban a atender todo asunto pequeño, hermanos, que le ayudaban en una situación, en otra, a resolver algún conflicto, y eso, hermanos, alivió el trabajo. Pero, hermanos, hubo algo en el pueblo, y es que aceptaron, hermanos, esta disposición que venía de Moisés, el cual tomó y les puso al frente un jefe. ¿Para qué, hermanos, los atendiera? Para que ellos acudieran, ¿verdad?, en cualquier caso de necesidad. No para que corrieran y se brincaran. No es que este jefe no me gusta y me voy a pasar al otro grupo. No es que este jefe que me pusieron es muy joven, entonces me voy a pasar al del más anciano porque tiene más experiencia. Imagínate que así hubiera actuado el pueblo. ¿Qué desorden se hubiera hecho? Que nadie hubiera estado conforme con el que le pusieron al frente. No es que lo pusieron al frente de 10, es porque capacidad tiene muy poca. Entonces, ¿cómo me va a atender mis problemas? No, yo voy a ir a buscar a alguien que tenga más capacidad, me voy a cambiar y me voy a hacer de aquel otro jefe, porque aquel otro jefe, ¿verdad?, pues tiene más gente, debe ser que tiene más experiencia. No, hermanos. Qué bueno, hermanos, que ellos aceptaron este orden. Amén. Y de esta manera aliviaron el trabajo del hombre de Dios. Imagínate que en todos hubiera inconformidad. Nuevamente hubiera generado esto un problema para el hombre de Dios. El no aceptar a quien él les ponía por jefe, ¿verdad?, el estar incómodo, inconforme, o el no aceptar una decisión que tomaba o que dictaba aquel hombre, hermanos, atendiendo un problema. No es que no me gustó la decisión que tomó, entonces no estoy de acuerdo y me paso a otro lugar para que otro me dé su punto de vista y ahora sí yo demostrar que yo tengo la razón. No, el que, hermanos, valoraba al hombre de Dios, el que tenía un reconocimiento hacia él, aceptaba y se sujetaba a aquel que le era enviado. Es importante, hermanos, destacar esto porque la iglesia del Señor, hermanos, ha crecido, se ha multiplicado por todo el mundo, y los hombres de Dios, una vez más, en su cuerpo, hermanos, necesitan
hermanos, quien los apoye, quien los ayude, porque en su cuerpo humano, hermanos, hay limitaciones. Como seres humanos tienen limitaciones, las cuales no les permiten quizás estar, hermanos, atendiendo todas las iglesias en cada lugar. Hay algunas iglesias donde hay un grupito pequeñito de hermanos, donde hay 5 hermanos, donde hay 20, donde hay 100, donde hay miles, ¿verdad? No puede él, hermanos, dividirse y estar en cada lugar atendiendo. Por eso, hermanos, vienen los hombres de Dios y se proveen de hombres, los cuales, hermanos, los toman para que colaboren en esta administración. Así es. El mismo Señor Jesucristo, al tener un trabajo, hermanos, tan grande, tan enorme, dice que cuando Él empieza su predicación, Él, hermanos, buscó colaboradores. A ver, el trabajo que Dios le encomendó era muy grande. Llegó Él, hermanos, y empieza su administración de predicar este evangelio a todo el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel era un pueblo muy numeroso. Así es. Estaban divididos, hermanos, en diferentes lugares, en diferentes provincias. Estaban esparcidos, hermanos, en muchas aldeas. Y el trabajo era enorme. Llevar esta palabra, ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, hablarles, hermanos, la voluntad de Dios. Mas ese trabajo, hermanos, como era tan grande, pues Él llamó colaboradores. Fue lo primero que Él hace cuando Él inicia su ministerio. Fue, hermanos, y llamó a los que Él quiso. 12 varones a los cuales les llamó apóstoles, para que anduviesen con Él y para que lo apoyaran en este trabajo, en esta, hermanos, administración. Vemos nosotros que aún los 12 que Él escogió, que andaban con Él, llegó un momento, hermanos, en que era tanta la necesidad, porque el Señor se lamentaba, los veía como ovejas dispersas que no tienen pastor, y Él quería abarcarlos a todos, y eran aún Él y aquellos 12 que Él había escogido, eran insuficientes, eran muy pocos para la gran demanda que había. Por eso vemos en el libro en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 1. Dice así para la gloria del Señor. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía, la mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies para la gloria del Señor. Ven, hermanos, como el mismo Señor Jesucristo, en el trabajo que su Padre le encomendó, necesitó, hermanos, por un momento, colaboradores. Y entonces Él llamó, hermanos, los que Él quiso, y ahí andaba el Señor Jesucristo cumpliendo su trabajo, pero también se dotó de algunos hombres, hermanos, que le apoyaban, que ahí andaban con Él, que estaban a la disposición, que estaban a las órdenes de Él, hermanos, para que su trabajo fuera un poco más sencillo, o su trabajo, hermanos, poderlo llevar de una manera más rápida, porque Él sabía que el tiempo era corto. El tiempo que Él tenía era un tiempo limitado. Él lo conocía, Él esto lo sabía. Y entonces por eso incluso dice que viendo el trabajo, entonces Él designó, dice, también a otros 70. O sea que ya habían antes de esos 70 colaboradores. Porque está hablando que Él nuevamente asignó a otros 70. A quienes envió, dice, 2 en 2, delante de Él a toda ciudad y lugares donde Él había de ir. Ahí estaban esos colaboradores. Ahí estaban esos hombres. El trabajo lo tenía el Señor Jesucristo. Era el responsable. Pero ahí estaban esos hombres para colaborar con Él. Los enviaba el Señor Jesucristo con toda confianza, de 2 en 2, que se fueran delante de Él y fueran, hermanos, ya haciendo un trabajo anticipadamente, antes de su llegada a ese lugar. Y los mandaba a otro lugar, y los mandaba a diferentes lugares. Eran en ese momento 70 los que tomó, pero no eran los únicos. Dice que envió a otros, ¿verdad? Quiere decir que tenía muchos colaboradores. No eran solamente los 12 apóstoles, sino que había muchos que le servían. Y ahí andaban, hermanos, como sus discípulos, a las órdenes, hermanos, atentos a recibir cualquier encomienda, porque querían ellos, pues, colaborar con el Señor Jesús. Eso es lo que ellos querían,
Y claro, en su trabajo ellos traían un alivio o un descanso a nuestro Señor Jesucristo. Porque aunque era el Hijo de Dios, estaba, hermanos, dentro de un cuerpo semejante al nuestro. También Él se cansaba, también Él necesitaba dormir, también Él sentía hambre, también Él se enfermaba, ¿por qué no decirlo así? ¿Verdad? Y en todo ese trabajo, qué bueno que tuvo, hermanos, cómo encontrar esos colaboradores que estuvieran a su servicio, que estuvieran, hermanos, para atenderle incluso en las necesidades que Él tenía. Vemos nosotros su trabajo tan grande que en momentos, hermanos, sus mismos discípulos, hermanos, viendo su desgaste, viendo, hermanos, su situación, lo tienen que tomar y montarlo en una barquilla e irse, hermanos, al mar, alejarlo de las gentes para que Él descansara un poco. Imagínate el gran trabajo, imagínate la gente que se amontonaba sobre Él, que quería un milagro, que le traía enfermos, hermanos, si sabían que tenía poder, hermanos, llegaban por montones y todos querían estar cerca y todos querían tocarlo y todos querían oír su voz. Y aquellas multitudes que se, hermanos, aglomeraban encima de Él, y Él quería, hermanos, de momento atenderlos a todos, pero era muy difícil porque como ser humano tenía, hermanos, pues limitaciones en su cuerpo, pero se proveyó Él de varones que Él escogió, que Él sin duda, hermanos, eligió corazones buenos, entregados, obedientes, que estuvieron dispuestos, hermanos, a colaborar en su ministerio. Amén. Así de igual los apóstoles en la iglesia primitiva, la Biblia nos da testimonio, hermanos, que ellos sí, Dios les encargó un trabajo, pero la iglesia creció. La iglesia, hermanos, fue creciendo y distribuyéndose en un lugar, en otro lugar, se esparció, hermanos, a otros países, y hermanos, la iglesia fue creciendo y hubo necesidad, porque ya los apóstoles no podían, hermanos, ellos mismos o ellos solitos atender todas las necesidades de la iglesia. ¿Verdad que dice la escritura que en una ocasión el apóstol tiene, hermanos, que hacer un reclamo a la iglesia? En Hechos 6:2, no lo vamos a leer, pero dice, hermanos, que le reclama a la iglesia y le dice: no es justo que nosotros estemos atendiendo las mesas y descuidando la palabra de Dios. Porque aún los apóstoles, hermanos, estaban al pendiente de todas las cosas de la iglesia. Imagínate atendiendo la mesa, de que los miembros de la iglesia tuvieran comidita, que estuvieran bien servidos, que hay que traerles un vasito de agua, que hay que darles a no ha comido, ¿no? Al pendiente de esas cosas. Era, hermanos, pues, que pudiéramos decir, era algo desgastante para los hombres de Dios. Y por ahí surgían, hermanos, las incomodidades o inconformidades de aquel que se quedó sin atención. Y habían quejas: es que las viudas están siendo descuidadas. Porque esperaban todos ellos que los apóstoles estuvieran y solucionaran todos los problemas y todas las cosas. Que estuvieran en un lugar, en otro, que sirvieran la mesa, que dieran la palabra, que estuvieran al pendiente de mis necesidades, de lo que yo ocupo, de los problemas que tengo. Hermanos, hasta que el hombre de Dios dice: no es justo que nosotros abandonemos el tener que dar la palabra de Dios para servir las mesas. Y entonces en ese momento, hermanos, escogen a 7 diáconos, a los cuales los ponen también como colaboradores, y la idea es que la iglesia, hermanos, se sujetara a esos diáconos, y que ellos a su vez hicieran un trabajo el cual viniera a traer un alivio, ¿verdad?, a los apóstoles, un descanso en cuanto a su trabajo. Y entonces qué bueno, una vez más, en este momento, cuando son elegidos esos diáconos, que la iglesia, en ella haya un reconocimiento hacia los apóstoles, y que entendiesen por qué, hermanos, está enviando un ministro a estar atendiéndolos. Qué bueno que comprendiesen y que dijesen aquel cuidado conforme va creciendo la fe. No, ojalá que el apóstol no se descanse. ¿Cómo va a andar él sirviendo las mesas? ¿Cómo él va a andar barriendo la casa? ¿Cómo él va a andar, pues, atendiendo los problemas? No. Qué bonito que él sí, pues, traiga esa palabra tan bonita, pero y se ocupe en esto, pero no que ande limpiando los muebles, que ande, hermanos, atendiendo todas las cosas, ande lavando los pies de los que vienen de afuera. No, ¿verdad? Qué bonito que en ese momento hubiese ese reconocimiento de parte de la iglesia, y de esta manera aceptaran aquella disposición que tomó, hermanos, el apóstol de nombrar 7 diáconos.
Luego, hermanos, conforme fue creciendo la iglesia, fue nombrando más ministros, más colaboradores. Y a ellos los enviaba a un lugar y los enviaba a otro. Y esto lo hacía, hermanos, por inspiración. Lo hacían por inspiración de Dios. Porque una vez más, esta iglesia es dirigida por el Espíritu de Dios. Y en esta iglesia, hermanos, hemos sido disciplinados. Hemos sido enseñados a, hermanos, respetar y entender lo que es el principio de autoridad. Amén. Cuando la iglesia entiende lo que es el principio de autoridad, hermanos, el trabajo de los hombres de Dios, hermanos, se vuelve más tranquilo, ¿verdad? Se vuelve más ligero. Nosotros quisiéramos que el hombre de Dios, hermanos, el apóstol del Señor, hermanos, pues él tuviera un descanso, él tuviera un alivio, él sí estuviera al pendiente, él diera las órdenes, ¿verdad? Pero que también tuviera ese descanso. Eso es lo que quisiéramos nosotros, ¿verdad? De parte del apóstol de Jesucristo. Pero para que esto exista, la iglesia debe entender lo que es el principio de autoridad. Amén. ¿Y qué es, mis hermanos, el principio de autoridad? ¿Verdad? Sabemos nosotros que la autoridad es de Dios. Amén. Él es el principio. Ahí está la autoridad. Por encima de Dios no hay nadie más. Así Es Dios, hermanos, el que está por encima de todo. Así es, hermano. Él lo que dice es lo que se hace. A su sola voz, hermanos, todo lo obedece y se sujeta a Él, porque Él está por encima de todas las cosas. Esa autoridad, hermanos, llegó, hermanos, la tomó y le dio a su Hijo amado Jesucristo de esa autoridad. Y entonces vemos que viene su Hijo Jesucristo a este mundo y trae autoridad. Todo se sujetaba a Él, a su sola voz. Los demonios se sujetaban a su palabra. Hermanos, los paralíticos, las enfermedades, hermanos, Él con su sola palabra los sanaba. Él no ocupaba tocar, Él ordenaba y las cosas se hacían. Aún la misma naturaleza se sujetaba a Él, porque la autoridad estaba depositada en Jesús. Amén. Ahí estaba la autoridad. Y esta autoridad también la toma nuestro Señor Jesucristo y hermanos, la delega también en sus apóstoles. Y entonces vemos a los hombres de Dios, los apóstoles, hermanos, con una autoridad. ¿Ven de dónde viene y cómo entendemos el principio de autoridad? Dios, su Hijo amado Jesucristo, los apóstoles. Y una vez que los apóstoles tienen esa autoridad para dirigir, para ordenar, para administrar, para cuidar, hermanos, llegan ellos y esta autoridad la delegan también en sus colaboradores. De tal manera que cuando llega un colaborador, cuando llega un ministro al frente de una iglesia, llega con autoridad, ¿verdad? Con una autoridad. Y la iglesia, cuando reconoce, hermanos, el principio de autoridad, se sujeta, Amén. entiende y acepta las disposiciones que vengan de parte del Espíritu de nuestro Dios. Que fue enviado un ministro y está muy jovencito, pues bendito sea Dios. Si fue enviado, esto es de parte de Dios. Y a pesar de que sea jovencito, de que tenga, hermanos, quizás 18 años cumplidos, 19, pues él trae la autoridad. Porque hay un hombre de Dios que le dio autoridad para que esté, hermanos, en ese lugar, para administrar, para exhortar, hermanos, para reprender, para cuidar, ¿verdad? Ahí está el ministro, por más jovencito que sea, tiene un lugar. Y cuando la iglesia entiende ese principio de autoridad, hermanos, acepta las disposiciones. ¿Qué es un hermano ancianito el que llegó? Pues bendito sea Dios. ¿Qué es un hermano que está enfermito y llegó, hermanos, y tiene limitaciones? Pues bendito sea Dios. De parte del Espíritu de Dios se ha dado esto y vamos nosotros aceptándolo, ¿verdad? Porque de parte de Dios viene y entendemos nosotros lo que es el principio de autoridad. Ahí están los hombres de Dios. Fue lo primero que Dios estableció. Lo primero que Él puso en la iglesia son los apóstoles. Pero después estableció colaboradores que se sujetan a la autoridad de un apóstol de Jesucristo. Que están, hermanos, ahí al pendiente. Y la iglesia, hermanos, debe reconocer esto y debe aceptar. Así es. Que si un ministro es enviado, es un colaborador del apóstol de Jesucristo. Viene a aliviar la carga del hombre de Dios. Viene a aliviar, hermanos, un poco el desgaste que ellos llevan. Las preocupaciones del día a día que sobre ellos se agolpan. Eso viene a ser el ministro a este lugar. Y entonces la iglesia, cuando lo entiende, glorifica a Dios. Lo toma, hermanos, como de parte de Dios. Lo acepta. Pero cuando la iglesia no comprende, cuando la iglesia no entiende esto, pues generalmente, hermanos, a veces muestra inconformidades.
cuando hay un cambio de ministro. A veces, hermanos, hay inconformidades con el ministro que les es enviado y empiezan, hermanos, murmuraciones. Empiezan, hermanos, comentarios. No estoy de acuerdo con su trabajo. No estoy de acuerdo. El ministro anterior lo hacía de esta manera, lo hacía de otra. Y siempre se nos ha enseñado que cada quien tiene su forma de administrar, ¿verdad? Y debemos nosotros acomodarnos como iglesia al que el Espíritu de Dios nos envíe. Porque cada ministro uno del otro no pueden ser iguales. No pueden ser iguales, hermanos, como persona en su carácter. No pueden ser iguales en su forma de ser. No pueden ser iguales, hermanos, en su aspecto físico. No pueden ser iguales, hermanos, en los dones que traen. Porque cada quien, hermanos, somos diferentes. Y un hermano trae un don y llegará otro con otro don. Y el Espíritu de Dios los mueve. Depende de la necesidad de cada iglesia. Y la iglesia debe de entenderlo y debe de aceptar. Debe glorificar a Dios. Porque para bendición son enviados. Porque cada vez, hermanos, que un ministro es enviado a un grupito de hermanos, es bendición de parte de Dios. De tener a alguien al frente. Yo escuchaba, hermanos, por ejemplo, allá en México, de lugarcitos, hermanos, que me platicaba un hermano. Aquí estamos, somos un grupito en tal lugar, construimos un templecito pequeño, hay un cuartito ahí atrás para un ministro, una cocinita, tenemos todo preparado, somos 25 que nos reunimos en este lugar, pero no nos han enviado ningún ministro, porque todavía pues no hay un ministro para enviar a este lugar. Con más de un año de estar ahí ellos, hermanos, pues sí les envían algún obrero que lleve las oracioncitas, y ahí están ellos y escuchan las oraciones, hermanos, pero no hay alguien ahí establecido. Y una ocasión, hermanos, escuché al mismo hermano tan contento, porque ese hermano, el varón de Dios, nos envió un ministro. Es un jovencito, ni siquiera tiene esposa todavía, no tiene hijos, está jovencito, pero qué felices nos sentimos, porque ahí está la autoridad de Dios con él. Y ahora nos sentimos que ya no estamos solos, nos sentimos que hay alguien que cuida de nosotros. Qué bonito cuando la iglesia entiende estas cosas, porque está conforme, está contenta con el que el Espíritu de Dios les envíe. Porque nos señala, hermanos, el estudio, nos señala el consejo que nos viene a nosotros en esta mañana. Hay iglesias que a veces se desubican un poco, hermanos, y empiezan a poner condiciones, y empiezan a ver las cosas de una manera equivocada. Hoy, dice, tenemos un pastor, entonces nosotros tenemos un lugar especial en cuanto a las demás iglesias, porque somos una iglesia de pastores, porque somos una iglesia que tenemos la capacidad para que siempre esté un pastor aquí. Y eso es equivocado, porque no es, hermanos, obligación del apóstol de Jesucristo que haya siempre un pastor en determinada iglesia. No, el varón de Dios hace lo que él quiere, conforme, hermanos, lo que él vea apropiado. Y no puede pensar la iglesia que cuando tenía un pastor y luego le mandan un diácono, descendimos de nivel, nos desgradaron. Ya no somos una iglesia de primera porque teníamos un pastor, ahora somos de segunda porque hay un diácono. Y si el pastor manda un encargado, nos degradaron a terceros, ¿verdad? A tercer lugar, porque ya no somos ni de primera, ahora somos de tercera. Y no sea que manden un obrero, ahora somos de cuarta categoría. No piensa así el hermano, ¿verdad? Que entiende el principio de autoridad. No opina así el hermano que entiende, hermanos, que esta iglesia es dirigida por el Espíritu de Dios. No es ese pensamiento correcto de ninguna manera. El empezar, hermanos, a tener este tipo de pensamientos. Hago una observación. Hace algunos años, cuando llegamos aquí, el hermano pastor, el hermano David, estaba en una iglesia en Suiza. ¿Verdad que sí? En un grupito pequeño, ahí en ese lugar, ahí estuvo el pastor varios años. Y luego fue trasladado el hermano, ¿verdad?, para otro lugar, a Barcelona, y a ese lugar mandan un diácono. Y entonces, ¿qué hace la iglesia? Se entristece. Y entonces la iglesia empieza a murmurar. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué nos quitaron un pastor y ahora nos envían un diácono? ¿Es esto correcto? No, de ninguna manera. Líbrenos el Señor de eso. Y que teníamos un encargado y ahora lo cambiaron y pusieron al frente un obrero. Ya no estamos conformes con esto porque ¿cómo nos van a hacer eso? Y luego de mandar un diácono, ahora nos mandan un obrero. No puede la iglesia pensar de esta manera. La iglesia debe tener una madurez. La iglesia, hermanos, tiene que ser entendida. Debe reconocer lo que nos señala el Espíritu de Dios, que esta iglesia es dirigida por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no se equivoca.
Eso es importante que lo entendamos. Y si el Espíritu de Dios mandó un ministro a cierto lugar, es porque vio una necesidad. Y ahí va a estar él, hermanos, haciendo su trabajo. Y la iglesia debe de sujetarse, debe obedecerle. A veces es muy fácil decirlo. A veces es hermanos, lo decimos nosotros, traemos el testimonio. Es que el hermano Aarón, decía él, hermanos, hablando de la autoridad que él tenía y lo que era un ministro, que si él a un lugar, a una iglesia, ponía al frente un palito de escoba, pues a ese palito de escoba había que sujetarse porque ahí estaba la autoridad. Era un decir, fue algo, hermanos, una enseñanza que él traía. No es que él iba a poner un palo de escoba ahí. Está hablando, hermanos, o dando una palabra, yéndose a un extremo para que entendiera la iglesia que si mandaba un obrero, pues bendito sea Dios. No siempre se puede mandar un ministro, un diácono, no un pastor. Si mandaba un obrero, pues a ese obrero había que sujetarse. Y la iglesia responde amén, gloria al Señor, entendemos esto. Pero es muy fácil decirlo y muy difícil es, hermanos, en ocasiones para algunos de nosotros, hermanos, aplicarlo. Imaginémonos que desde este lugar, pues se están haciendo, hermanos, cambios multitudinarios. Se están moviendo ministros en todo el mundo. Hermanos, ya sabemos nosotros que nos llegó un mensajito que van a haber cambios de ministros y así en todos los países y los están haciendo y ya hay unos hermanos que ya se están moviendo. Por poner un ejemplo, se llevan, hermanos, al ministro, al diácono, al encargado y de entre los obreros que hay, pues toman uno y lo ponen al frente. Ahora usted va a estar responsable de este país y va a estar responsable de la obrita de este lugar. Y de momento, hermanos, de momento podemos decir, bendito sea Dios. Pero cuando ya empezamos nosotros a tener la convivencia diaria, a veces vemos que no es tan fácil. Lo que por un momento decimos, lo comprendemos. Si esto lo entendemos, que Él es el que trae la autoridad. Porque como es uno igual a nosotros, porque como es un obrero igual que nosotros, o como es un encargado igual que nosotros, ¿verdad? Pues no, yo tengo más tiempo en la obra, yo tengo más tiempo, yo tengo más dones, yo tengo más autoridad, yo tengo más conocimiento, soy más bíblico. Y entonces empezamos nosotros, ¿verdad?, a anteponer esas cosas y empezamos a murmurar y a desobedecer al que Dios nos puso al frente. Y así pasa, y digo esto porque así ha pasado. Así puede pasar que el hermano Israel lo pongan hoy al frente de este lugar, o pongan al hermano Edreí, o pongan al hermano Elías al frente de este lugar. ¿Puede pasar o no puede pasar? Sí, esta es la iglesia de Dios. Y si hay esta necesidad, lo tomarán y lo pondrán en este lugar. ¿Y qué debe hacer el hermano entonces que vio que ahora, pues él es el que pusieron a este lugar? Y no es un encargado, es un obrero. Pues hay que sujetarse, ¿verdad? Y si el hermano, ahora hay que salir a la obra, o vamos a trabajar ahora de esta manera, pues vamos obedeciendo, vamos cumpliendo con esto, ¿verdad? Porque ahora allí está depositada la autoridad. Qué bonito es entenderlo, ¿verdad? Y aplicarlo, ¿verdad? Porque hay que aplicarlo también para que le vaya bien a la iglesia, para que haya unidad, para que haya prosperidad en cada lugar, ¿verdad? Yo me acuerdo, hermanos, de una joven que llegaba y decía, no, es que este hermano, pues está muy joven, no tiene experiencia, no sabe ni lo que está haciendo. No, este hermano nos envía a trabajar de esta manera y así no va a funcionar. Y esto no es correcto. Y en ocasiones decía, mi papá que es ministro, él tomaría esta decisión y lo haría de esta manera. No, hermanos, no está bien. No está manifestando una madurez. No está manifestando un crecimiento espiritual. No está aceptando al que el Espíritu de Dios les envía. No está respetando al que el Espíritu de Dios les ha puesto. Está mostrando inconformidad. Está mostrando, hermanos, en su opinión, en su manera de ver las cosas, o en su manera de murmurar, que no acepta al que el Espíritu de Dios le ha enviado. Imagínate que fuera toda la iglesia que se contagia de esto. ¿Qué desorden sería en la iglesia? ¿Qué cosa más difícil para el varón de Dios? Pero la mayoría de la iglesia conoce el principio de autoridad y sabe, hermanos, que son necesarios los cambios de ministros, ¿verdad? Y la iglesia se acomoda al ministro que le envían. Que aquel trabajaba de esta manera y ahora este nos pone a trabajar de otra. Bendito sea Dios, ¿verdad? Y que pues ya no habla tan bonito en el púlpito, ¿verdad? Pero tendrá otros dones, pero tendrá otras cualidades. Y trabajará, hermanos, y cada ministro donde es enviado es porque el Espíritu de Dios ve la necesidad. Y así, hermanos, es que opera el Espíritu de Dios según la necesidad de cada lugar.
Hay abundancia de dones en el cuerpo ministerial, decía el varón de Dios, ¿verdad? Y sí, un ministro cumple una función en un lugar y cuando la cumplió, pues es, hermano, trasladado a otro lugar. Y nos decía el varón de Dios, también, hermanos, hablándonos de esto, que a veces, pues, llegan momentos en que la iglesia espera un cambio de ministro y no se da. Y ya son 3 años con el ministro y vinieron los cambios y no lo cambiaron, no lo movieron. También decía el varón de Dios, pues hay un trabajo que está haciendo todavía, que está inconcluso, que no ha terminado. Y la iglesia debe entenderlo. Y si son 5 años, y si son 6 años, vamos acá, 8 años, pues aceptar esto. Porque no es que nos haya olvidado el varón de Dios. No es que se esté equivocando en que no, ya es necesario, ¿verdad? No, ¿verdad? No se equivoque el Espíritu de Dios y debemos nosotros estar conforme, ¿verdad? Con lo que el Espíritu de Dios designe. También, hermanos, de exhortación, así como para la iglesia, también viene para el ministro. Hermanos, en el caso hablando de los cambios, dice, hermanos, de esta manera: ningún ministro pide ser cambiado de un lugar, ni escoge el lugar, ni la iglesia donde quiere ser cambiado. El ministro, sea pastor, diácono, encargado o miembro de algún batallón espiritual, en plena convicción de fe y confirme resolución, han dicho siempre: si Cristo conmigo va, yo iré. Amén, así es. A ver, esto es una llamada de atención para nosotros como ministros, ¿verdad? Acá está una exhortación para nosotros también. Ningún ministro en la iglesia tiene, hermanos, la facultad de escoger en qué lugar quiere estar o a dónde quiere ir. No escogen los pastores de la iglesia donde están, no la escogen. Los diáconos tampoco. No escogen los encargados a la iglesia que quieren ir. Pero los batallones sí. No. ¿Verdad que tampoco? No. ¿Quién envió al batallón de este lugar? Sí, Un apóstol de Jesucristo. gloria al Señor. ¿Verdad? Y entonces somos enviados por un hombre de Dios y ha pasado, ¿verdad? Que entonces decimos nosotros: no, es que aquí no me gusta. Aquí no me gusta y yo quiero irme a otro batallón de otro país. Yo quiero trasladarme porque aquí no me gusta. Es que aquí el trabajo es mucho en la parte material, y trabajar en construcción, y trabajar en no sé, trabajos difíciles, y en restaurantes, y una cosa y la otra. Yo quiero más trabajar administrando la iglesia, saliendo a la obra. Yo quiero trabajar más en un lugar donde haya coro para cantar. Y entonces, como quiero pues otro lugar y aquí no me gustó, voy a pedir el cambio. Voy a decir que me trasladen a un lugar diferente. O me voy y cuando me doy cuenta aquí estoy, ahora aquí quiero ser parte de este batallón. No es así en la iglesia, nos dice el Espíritu de Dios, ¿verdad que no? No. A no ser de que llegue la orden, hermanos, tu hermano le diga al pastor: ahora usted se va a trasladar para allá. Pues está cumpliendo una orden, ¿verdad? Está cumpliendo una orden. Eso es algo que ya, hermanos, hace el Espíritu de Dios, no algo que el hermano pidió o que exigió. No, yo quiero irme para allá, yo quiero estar en ese lugar. No funciona así en la iglesia. Y entonces imaginémonos nosotros como encargados diciendo: pues yo quiero estar en este lugar o yo quiero estar en el otro. ¿Qué desorden sería? Así es. No está enseñada la iglesia así. No corresponde esto a nosotros. No le corresponde al encargado decir: de aquí yo quiero pasar, no sé, a Berlín. De aquí quiero pasar a Lituania. De aquí quiero pasar a España. De aquí quiero pasar a Portugal, a Italia. No nos corresponde a nosotros. Nosotros no tomamos esas decisiones. Nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Porque si yo lo hago por mi cuenta, me equivoco, ¿verdad? Yo siempre me voy a equivocar en las decisiones que yo tome por mi cuenta. Pero el Espíritu de Dios no se equivoca. Gloria al Señor. Y si viene el Espíritu de Dios que hoy me toma y me envía a otro lugar, y resulta que yo ya sé este idioma, y me manda a un lugar con un idioma diferente, entonces yo voy a reclamar y voy a decir: no, yo no quiero irme, yo quiero quedarme acá porque aquí es el idioma que aprendí. No, ¿verdad que no? No se hace de esa manera. No es que me están mandando a un lugar a levantar obra y aquí ya por lo menos había un hermano que cuidar. No se hace así, ¿verdad? Dice
que nosotros pues decimos, si Cristo conmigo va, lo cantamos y lo decimos, yo iré. Amén. Donde Él quiera, donde Él me envíe. Y si es al desierto que Él quiere que yo vaya, cantamos nosotros, pues allá yo iré, con gozo iré. Es lo que cantamos. Y es lo que tenemos, hermanos, que seguir manteniendo nuestra palabra. Y que si hay cambio de ministro, o hay cambio de hermanos de batallón, o que un hermano es tomado este lugar y enviado a otra ciudad, hermanos, a levantar obra, pues bendito sea nuestro Dios, Así es, amén. ¿verdad? Hay un cambio. Hoy ya estaba habituado aquí, hoy ya tenía un trabajo acá, hoy ya tenía el seguro médico, hoy ya tengo un niño, y llega el Espíritu de Dios y me traslada a otra ciudad, pues con gozo iré, contento, ¿verdad? Porque cada cambio, hermanos, o cada movimiento, hermanos, es para bien, para crecimiento espiritual de nosotros mismos como ministros. Sí, amén. Y así el ministro, hermanos, debe de tomar un cambio con alegría, con gozo, sabiendo que no puede él, ¿verdad?, tomar esa decisión de que me envíen a este lugar o que me envíen al otro. O yo quiero aquel lugar porque hay más hermanos. O yo quiero aquel otro porque es así. Y porque el clima, y porque entiendo mejor. No, nosotros estamos a la disposición de un apóstol de Gloria a Jesucristo. Cristo. Y donde Él me envíe, pues allá vamos nosotros. Sí. Hoy una iglesia grandecita, mañana somos enviados a levantar obra. Así es. Hoy estamos en una iglesia, hermanos, de 50 hermanos, de 100 hermanos, y mañana en una de 20. Y entonces nuestro deber es acudir a ese llamado. Obedecer, hermanos, ante este cambio de iglesia que se me está haciendo. Y entender que mis habilidades o mis dones se necesitan, las ocupa el varón de Dios en este lugar. Aunque sea un lugar más pequeño, aquí es donde el Espíritu de Dios me necesita. Aquí es donde voy a ser útil en este tiempo y mentalizarnos de esa manera. Porque el enemigo, hermanos, a veces se aprovecha. Así es. Amén. El enemigo es astuto. Y el enemigo siempre busca, hermanos, desanimarnos. Y a veces viene el cambio. Y en esa exhortación al cuerpo ministerial viene el cambio. Y a veces empezamos a manifestar inconformidades. Así es. O pensamientos que llegan a nuestra mente. Decimos, por ejemplo, ¿verdad?, ante un cambio, es que me cambian y me trasladan a este lugar porque el ministro no me quiere, porque me está castigando, porque quiere buscarme un mal, porque quiere que me vaya mal, por eso me está sacando de la casa, por eso me está trasladando a un lugar diferente. Esos pensamientos no son de Dios. Amén. Y el Espíritu de Dios así nos lo señala, ¿verdad? Así nos habla el apóstol de Jesucristo, que nosotros no dejemos que estos, hermanos, pensamientos nos invadan. Dice el apóstol de Dios en su carta: mi oración a Dios es que Él dé a cada uno de ustedes el amor hacia la iglesia, Amén. la fe en Jesucristo, la responsabilidad para no pensar con vanagloria. Voy a un lugar, voy a un mejor lugar porque soy grande, porque soy sabio o porque soy necesario. A ver, el primer pensamiento que quiere corregir el apóstol del Señor ante un cambio de ministro. Si nosotros nos cambian a un lugar que es más grandecito, hoy estábamos nosotros, no teníamos ni un miembro, y hoy nos pasan donde hay 20 miembros, donde hay 5 miembros. Hoy nos llegó este cambio a nosotros, ¿verdad?, donde hay 100 miembros. Entonces llegamos nosotros y decimos: es que yo soy muy sabio. Es que yo me lo merezco este cambio. Es que por la necesidad ya meritaba yo estar en una iglesia grande. No, esos pensamientos no son correctos. Correcto. Voy a un mejor lugar porque soy más grande. No podemos pensar de esta manera. Me tomaron en cuenta y me enviaron a este lugar porque yo soy el mejor. No. Porque yo soy el que tengo más dones. No. Entre los obreros o entre los encargados, soy el que mejor capacita. Entonces por eso me están dando y me están poniendo aquí, en un lugar donde ahora sí correspondo y me voy a desarrollar. No, libremos Dios de ese tipo de pensamientos. Pero no voy porque soy más grande. No voy ahí, ¿verdad?, porque soy sabio. No, es por misericordia de nuestro Dios, del Espíritu de Dios, que somos tomados y somos trasladados y se nos da una responsabilidad. Es por misericordia, Así es. ¿verdad? Amén. No es porque lo merezco. No es porque ya soy muy sabio o porque ya era necesario que esto ocurriera conmigo. No,
Líbrenos el Señor Amén. de un pensamiento como este. También corrige el varón de Dios otro pensamiento. Dice, pero tampoco demos lugar a resentimientos, amarguras, Amén. para pensar, voy a un lugar más pequeño porque estoy castigado. O hablar mal de mí, o no les caigo bien. Este tipo de pensamientos también es muy común. Así es. Amén. Lo está señalando un apóstol de Así Jesús. es. A ver, si vamos a una iglesia muy grande, nos sentimos nosotros, ¿verdad? Muy crecidos. Nos entra un poquito de soberbia. Ya era hora, ¿verdad? Ya lo merecía yo. Tanto tiempo sufriendo en este lugar y ahora me han trasladado. ¿Qué? ¿Me lo merecía yo? ¿Se lo merecía mi esposa? ¿Verdad? ¿Es fruto del trabajo? No, no podemos pensar de esa manera. Tenemos que decir, pues esto me ha llegado por bendición de Dios, amén, por misericordia. Porque si nos examinamos en realidad, hermanos, salimos faltos. Así es. Amén. En cuanto al trabajo que un hombre de Dios nos envía a hacer. Porque, hermanos, podemos hacer muchas cosas todos los días para cumplir con ese trabajo y no las hacemos. Así Y si de verdad nos analizamos, yo como ministro salgo falto. Yo sé que me falta. Yo sé que tengo que corregir muchas cosas. Y ustedes como obreros de igual manera. es. Amén. Así que si llega un momento y reciben un cambio y van a un lugar, ahora sí, voy a decir yo, es por mi sabiduría. No. Es por mi capacidad, por gracia, por misericordia de Dios. Y así tomarlo con humildad. Amén. Y habiendo humildad, hermanos, Dios me va a ayudar, me va a bendecir, va a prosperar mi trabajo. Pero en el momento que yo me llene de soberbia, ahí va a ser mi ruina. Así es. Ahí Dios me va a abandonar. Y esto tenemos que tenerlo claro. Y ese otro pensamiento de que si hoy estoy aquí y mañana me trasladan a un lugar más difícil, dice el varón de Dios, entran los pensamientos, amarguras, resentimientos, de que estoy en este lugar más pequeño porque me han castigado, porque hablaron mal de mí, porque no les caigo bien. Líbranos el Señor de esos Amén. pensamientos. Así sea. No son de Dios. Definitivamente esto no es de Dios. No. Esto es de Satanás. Así es. El cambio del ministro debe tomarlo con gozo, con alegría. Así debe tomarse, sea donde sea, ¿verdad? Que nos envíen algún trabajo especial habrá ahí para nosotros. Alguna labor importante. Así es. Dios me está tomando en cuenta a mí para que yo vaya, hermanos, y desarrolle un trabajo. Bendito sea Dios que soy útil. Amén. Bendito sea Dios que me tome en cuenta. Y así debe ser nuestro pensamiento, ir motivados, salir con gozo, no salir con tristeza, no salir con el rostro decaído, no salir molesto con los demás compañeros o con el ministro, es que me malinformó, es que como no me quiere o como hablaron mal de mí o como esto, así me sacó y me mandó a un lugar y ahí va el hermano pues molesto, y ahí va el hermano resentido. ¿Así se toma un cambio? No, de ninguna manera. Si un ministro por razón de un correctivo es cambiado a una iglesia más pequeña, pues se le notifica. Pero si no ha cometido un error, pero si no ha cometido un pecado, pero si no ha recibido, hermanos, pues un correctivo, pues me cambia a un lugar más pequeño. Bendito sea Dios. Amén. ¿Verdad? Que voy para allá a ayudar, de tal manera que no puedo yo salir molesto de un lugar. No, me voy de este lugar, ¿verdad? Pues y me sacaron, y a mí, ¿y por qué no sacaron a los otros? ¿Y por qué no enviaron a otro? ¿Y me enviaron a un lugar más difícil? No, nos están enviando y nos dan una responsabilidad. Así es. Amén. Bendito sea Dios, que nos toman en cuenta. Bendito sea nuestro Dios, hermanos, que nos da una oportunidad. De tal manera que si algún hermano de los que está acá, su hermano mismo, recibe en estos días, hermanos, la orden de dejar este lugar y pasar a otro lugar, pues no podemos nosotros, hermanos, salir enojados de este lugar. Yo no puedo decir, hermanos, si soy trasladado a otro lugar, el hermano Silverio no me quiere. El hermano Silverio, pues algo le malinformaron. Me voy de este lugar y ni siquiera lo voy a llamar por teléfono para agradecerle el tiempo que estuvo, hermanos, al frente de mi alma, porque que se dé cuenta que yo voy inconforme. No, líbranos el Señor. Sí, así sea. Tomar siempre las cosas de manera positiva. Sí. Me cambiaron de este lugar, hermano, pues al que está al frente, al diácono, al superior, hermano, pues me trasladaron para allá.
me da gusto el tiempo que trabajamos juntos, me cambiaron para otro distrito, para otro lugar, hermano, pues allá voy a estar, ¿verdad? Y igual vamos a seguirnos hablando, no sé, de alguna manera agradecer los cuidados, las atenciones, ¿verdad? Irse contento, Así es. ¿verdad? De un lugar hacia otro y no ir con pensamientos equivocados, porque el enemigo, hermanos, es muy astuto. Así es. Y mete pensamientos, hermanos, y esos pensamientos Son causan peligrosos. resentimientos y causan, hermanos, que el hermano pues vaya decaído, vaya, hermanos, pues enojado. No, no es así en la iglesia. Y qué bonito, hermanos, porque el Espíritu de Dios, hermanos, nos está exhortando en cuanto a Así es, esto. amén. Ya, hermanos, en el tiempo, por poner ejemplos, en el tiempo de los apóstoles en la iglesia primitiva, la Escritura nos narra que en esos colaboradores que tenía, por ejemplo, el apóstol Pablo, esos ministros que tenía, el varón de Dios se tomaba la atribución de cambiarlos de un lugar a otro. Los enviaba de la iglesia de Corinto, ahora vayas a la iglesia de Galacia, o vayas a Filipo, o vayas a un lugar, o vayas al otro. Algunos lugares eran costa, algunos lugares más apartados, ciudades más grandes, vayas incluso a Roma, a otro país. Vaya, ¿verdad? Agarre una embarcación, trasládese a aquellos lugares, ¿verdad? Y vaya ya a servir, y vaya, hágase cargo de tal obra. Y hermanos, era algo que el apóstol Pablo hacía, porque así, hermanos, lo determinaba el Espíritu de Dios, porque el hombre de Dios veía a sus ministros y se fijaba en sus cualidades, y veía también las necesidades que había en la iglesia, y así, hermanos, hacía cambios de ministros también, y trasladaba hermanos de un lugar a otro, ¿verdad? Y ahí iba cada quien con sus dones, obedeciendo, contentos. Pero también narra la Escritura, hermanos, que en momentos habían algunos que cuando eran cambiados no lo tomaban para bien, no tomaban el cambio con gozo, ¿verdad? Sino que se molestaban en cuanto, hermanos, eran cambiados de un lugar a otro. Dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 9. 2 Timoteo 4, 9. Dice así para la gloria del Señor. Procurad venir pronto a verme, porque demás me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Efeso. Dios le pague. Está ahí, vamos a ver. Bien, hermano, está dando testimonio el apóstol de cambios que hizo, de movimientos de ministros que hizo. Dice que a Tíquico lo mandó a Éfeso. También le dio la orden, hermanos, a Lucas que tomara a Marcos, que era un ministro también, y lo trajera con él, porque le iba a ser necesario en ese lugar donde el apóstol estaba. También dice la Escritura, hermanos, que a Crescente lo envió a Galacia y Tito a Maldacia. Fueron cambios que él hizo. Así es. Pero hay un cambio, hermanos, de un ministro que no se lo tomó a bien. Así es. Un cambio, hermanos, que se le hizo a un ministro y lo trasladó el apóstol Pablo de un lugar a otro y no aceptó el cambio. No quiso ir. No le gustó. De tal manera que dice el apóstol, hermanos, en manera de lamento, procurad venir pronto a verme. Estaba algo triste el hombre de Dios. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Había abandonado la obra. Así es. Le había llegado, hermanos, un momento de un cambio y no lo aceptó. No quiso irse a un lugar. Prefirió irse por su cuenta a otro lugar distinto. Se fue, dice, a Tesalónica. Dice el apóstol, me abandonó. Mientras que otros fueron con gozo, Así es. cumpliendo, hermanos, pues aquella encomienda que les daba el apóstol del Señor. Así que casos, hermanos, se han dado. Por eso el Espíritu de Dios nos aconseja, Amén. ¿verdad?, a que esto lo recibamos de parte del Espíritu de nuestro Dios. Como dice también en 1 Corintios 16, 12.
Está hablando el apóstol, hermanos, de un ministro. 1 Corintios 16, 12. Dice, así para la honra y la gloria del Señor. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas en ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Da testimonio de otro ministro, el apóstol, hermanos Pablo, que siendo, hermanos, enviado a un lugar, no le gustó. Fue trasladado y no le gustó el cambio. No le gustó el traslado. Entonces simplemente, hermanos, pues dijo, pues no me voy. Me envió el apóstol a tal lugar, pero no me voy. Allá no me gusta. Allá, pues no, aquí está mejor. Aquí estoy mejor, pues no me voy. Qué tristeza, hermanos, Así es, las amén. cosas que tuvo que enfrentar el apóstol Pablo. Sí, amén. Qué tristeza, hermanos, esa rebeldía. Amén. Todavía el apóstol, hermanos, a manera de Sobrellevar. misericordia, de sobrellevar, Sí. quizás, hermanos, dice, mas en alguna manera, En algún momento. dice, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas en ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Fíjate, hermanos, por sobrellevar, Así es. ¿verdad? Una situación, pero era correcto que si fue enviado a un lugar, no haya ido, no haya querido movilizarse, No. haya dicho, no, me envía el apóstol allá, pero aquí estoy bien. No era correcto esto, de ninguna manera podía ser esto de Dios. Nosotros somos enseñados a obedecer, Amén. a entender el principio de autoridad, Sí, amén. a saber, hermanos, que el apóstol de Jesucristo tiene la autoridad para enviarnos a un lugar o para enviarnos a otro, conforme Él le parezca, conforme Él lo crea necesario. Y así, hermanos, debemos nosotros, hermanos, acudir y entender lo que son los cambios de la iglesia. En la iglesia está establecida una jerarquía. Amén. Y nosotros somos enseñados a respetar y obedecer esa jerarquía. Así es. Amén. Una jerarquía, hermanos, que siempre se nos ha explicado y la conocemos. Así es. La conoce la iglesia y la conocemos nosotros como parte del cuerpo ministerial. Sí, amén. Una jerarquía que estableció Dios. Y cuando nosotros entendemos esa jerarquía, hermanos, vamos obedeciendo entonces las disposiciones que se nos traigan. Amén. En esta jerarquía, por encima de nosotros, hay más grados Así es. de Amén. ministros que el varón de Dios, hermanos, los ha ungido y les ha dado un mayor grado de trabajo y de responsabilidad. Y nosotros, pues debemos sujetarnos, Así es. ¿verdad? Según el orden que se establece en cada lugar, a ese tipo de ministerios, a ese tipo de autoridades, porque conocemos nosotros la jerarquía y no ignoramos en qué lugar estamos nosotros de esa jerarquía. Amén. Porque aún los mismos hermanos pastores están sujetos a una autoridad. Así es. Amén. Y aún el mismo apóstol de Jesucristo está sujeto a una autoridad que es Cristo. Gloria al Señor. ¿Verdad? Y eso qué bueno que nosotros lo entendamos. Dice, hermanos, aquel centurión al Señor Jesucristo, porque yo también soy hombre bajo autoridad. A ver, el centurión era una persona que estaba a cargo de 100 soldados. Por lo general, este centurión, hermanos, aunque no se habla de su nacionalidad, pues se entiende que era romano, Sí. porque era el gobierno que imperaba en ese entonces en toda esa región. Y el ejército que imperaba era el ejército romano. Y él tenía soldados a cargo de él, una cuadrilla de 100 soldados. Y decía él, yo a estos soldados les digo, vayan, y van, vengan y vienen, traigan y traen, ¿verdad? Están sujetos a mis órdenes. Pero también él dice, pero yo soy un hombre también sujeto a autoridad. Así es. O sea que por encima de él también había ¿Alguien más? alguien más.
una autoridad mayor. Y entonces, hermano, la jerarquía de la iglesia, por el momento la escritura o los hombres de Dios nos la comparan como la jerarquía que hay en el ejército, y nos catalogan a nosotros como soldados de Cristo, nos dan ese rango, hermanos, porque en el ejército pues hay jerarquía establecida, y para que todo funcione bien tiene que haber siempre una sujeción a esos grados de jerarquía que están siendo establecidos. Los oficiales, hermanos generales, son los oficiales de más alto rango en un ejército, hablando de los ejércitos, hermanos, de estos lados de Europa. Luego de esos oficiales generales están los oficiales, hermanos, oficiales generales. Después siguen los oficiales, en los cuales están coronel, teniente, mayor, capitán. Después están los suboficiales, donde están los sargentos. Después están las tropas, donde hay soldados, marines, cabos. Y todos, hermanos, se rigen por un principio de autoridad. Ahí están ellos sujetos a una autoridad. Y el que está abajo cumple las órdenes del que está arriba, y ese que está arriba cumple las órdenes de otro. Y así como, hermanos, se sujetan a las órdenes, hay un respeto también, ¿verdad? A esos grados. ¿Has visto en algún momento los saludos de los soldados ante el caminar de un superior? ¿Cómo se forman? ¿Con qué respeto, hermanos, hacen un saludo a aquellas personas, ¿verdad? Saludando, hermanos, a aquella autoridad que viene y camina entre ellos. Y ahí está formado, y hasta aquel superior le dice: soldado, descanse. Aquel soldado descansa, ¿verdad? Enseñados, hermanos, a sujetarse, enseñados a obedecer, a respetar. Y esta jerarquía, hermanos, es algo que es aplicable en el cuerpo ministerial, aplicable en la iglesia, porque ahí está el varón de Dios, hermanos, la autoridad en esta tierra, hermanos, la autoridad máxima en esta tierra. Y de repente, hermanos, detrás de él o debajo de él están sus colaboradores. Y están los pastores, hermanos, que le ayudan, sus amigos, los cuales son de su confianza, los cuales tienen una trayectoria en la iglesia. Hermanos, oímos los testimonios de ellos, hermanos, hombres batalladores, hombres entregados, desde muy jovencitos, hombres fieles a la elección de un apóstol, de otro, y hermanos, gloria al Señor, que los caracteriza un cuidado por la iglesia, un testimonio, hermanos, que los ampara, y ahí están. Tienen un grado los pastores. Y nosotros, hermanos, les respetamos. Así es, ¿verdad? Ese grado. Y llega el varón de Dios y los organiza, y de los pastores forman una comisión, y llaman: pues ustedes son el consejo de obispos, y van a estar aquí, y van a atender este tipo de problemas. Y luego, hermanos, están los diáconos, y así los encargados, los batallones, ¿verdad? Y ahí está establecido ese nivel de jerarquía para que todos, hermanos, entendiéndolo, haya un orden, ¿verdad? Y nosotros nos podamos entender, y al no saliendo de ese orden, pues va a haber armonía en todo lugar donde esté la iglesia del Señor. Qué bonito, hermanos, cuando entendemos esta parte, cuando la ponemos nosotros en práctica, ¿verdad? Porque cuando nosotros no entendemos esto, viene un cambio y nosotros empezamos, ¿verdad?, a criticar. Y a veces las críticas son, hermanos, hacia el pastor o hacia el consejo de obispos. Y a veces ya el que está mal, el que está amargado, el que, hermano, no entiende que el Espíritu de Dios opera en ellos, ¿verdad?, pues empieza a decir: es que el pastor se equivocó conmigo. Es que el consejo de obispos, ¿verdad?, se equivocaron con mi cambio. Yo merecía ir a otro lugar, no me mandaron a este lugar. O empezamos pues ya con inconformidades. Y decir: no, es que los cambios no los hace el varón de Dios, los hace el consejo de obispos. Y no, que es que los cambios los hace el diácono, los hace el encargado, ¿verdad? Él es el que hace la lista de cambios, y entonces el que hace los cambios es él, y no es el varón de Dios. Ya cuando nosotros operamos de esta manera, ya en este tipo de pensamientos, hermanos, esto no es de Dios. El enemigo nos está sacando ventaja. Porque el cambio que venga a nosotros, debemos de aceptarlo, hermanos, como que pues del Espíritu de Dios viene. Ese Espíritu, hermanos, que opera en el apóstol de Jesucristo, para poder, hermanos, delegar funciones, para poder, hermanos, pues llamar sus colaboradores y establecer a cada quien en un lugar, hermanos, el cual debe sujetarse y debe respetar. Qué bonito, hermanos, porque el Espíritu de Dios así nos enseña a cada uno de nosotros en esta mañana. Dice ya, hermanos, para ir terminando, otra porción
de la carta del apóstol de Gloria al Jesucristo del 17 de agosto del 2023. Amén. Dice así para la honra y la gloria del Señor. Así es, amén. Por ello los cambios de iglesia se dan para acomodar a cada ministro donde sus dones, virtudes y capacidades que el Espíritu de Dios nos da sean puestos al servicio de la iglesia según las necesidades de cada lugar. Amén. La iglesia del Señor, cada una independientemente, va cambiando en sus necesidades, Así es. Amén. en sus trabajos, en sus labores, en sus proyectos y actividades. Evangelización, construcciones de templos o casas pastorales, búsqueda de propiedades para la iglesia, adquisición de las mismas, entre otras. Precisamente por estas razones se realizan dichos cambios. Por eso, el Espíritu de Dios ha determinado un lugar para cada ministro que será cambiado a fin de atender los requerimientos de la iglesia asignada. Amén. Son palabras del apóstol de Jesucristo. Él, hermanos, avala los cambios. Gloria al Gloria Señor. al Señor. Cada cambio, hermanos, que se hace, trae un aval. Gloria a Así es. Cristo. Y así que el hermano, cuando es cambiado, lleva una autoridad. Amén. Así es. ¿Sí? Autoridad que un apóstol de Jesucristo le ha dado Así es, amén. para, hermanos, atender, para cuidar a la iglesia, para administrarla, para corregirla, ¿verdad? Para orientarla. No importando una vez más el grado, no importando una vez más, hermanos, su edad. ¿Te acuerdas, hermanos, que por momentos, pues, a Timoteo, hermano, lo veía muy joven? Así es. Ninguno tenga en poco tu juventud. Así es. Era un jovencito y ya andaba colaborando de ministro. Y para el apóstol era un ministro muy eficiente. Muy capaz. Era un ministro muy capaz, de mucha ayuda, en quien tenía toda su confianza. Y era un jovencito. Así que, hermanos, no vamos nosotros poniendo condiciones, que ocupamos uno de mayor edad, que ocupamos uno con más experiencia, no, el que venga trae la autoridad. Así Amén. es. Y Dios estará con él y será para bien y para beneficio y para prosperidad de la iglesia del Señor. Amén. Yo espero, hermanos, que esto poquito que hemos platicado, pues venga a servirnos a cada uno de nosotros.